Hola, soy Felipe, Hola, soy Luis, Lurbide. Crazy Gravel, Bienvenidos a Zona Gravel. tu programa de podcast especializado en el mundo gravel. Soy Felipe Luzriaga, gerente de Lurbide, que es una empresa que ofrece servicios de guiado ciclista en Euskadi y alrededores. Soy Luis Ballesteros del proyecto Crazy Gravel, tu web de noticias, eventos e información del mundo de gravel. Autor del libro Gravelización, pedalea sin límites. Es una guía para iniciarte en el gravel, empezando por lo básico hasta llegar al mundo de las rutas y el bikepacking. Pues hoy tenemos con nosotros a Josep Betalú, archiconocido, todos sabéis toda su trayectoria, campeón 4 años en la Titan Desert, Ruta de Conquistadores, múltiples victorias en carreras de ciclocross, de ruta, en todas las disciplinas que os imaginéis. O sea que muchas gracias por estar con nosotros, Josep. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí compartiendo conocimientos en esta disciplina que es tan novedosa y al mismo tiempo creo que viene dando duro. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar ya nuestra sesión y vamos a empezar con el calentamiento. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño cuál fue tu primera bici? ¿Cómo era? Pues fue una BMX y me acuerdo que fue una marca que ya no sé si existe, que se llamaba GAC, y concretamente el modelo fue una Akimoto que era de color amarilla con unas espumas de color azules. Esta fue mi primera bicicleta. Pero antes de esta heredé una bicicleta que no sé de quién era, creo que era una BH. En aquel entonces, o sea, existía BH, GAC y creo que poco más aquí en España. Y era una bicicleta, pues así como de paseo con ruedas pequeñitas, creo que eran ruedas de 20 pulgadas, no me acuerdo muy bien. Con aquella empecé, con aquella sufrí mis primeras caídas, pero mi primera bicicleta fue una GAC Akimoto, de color amarilla, todavía me voy a acordar. Qué bueno, y en aquella época, ¿quién era tu mayor inspiración? ¿A quién deseabas parecerte? Pues nadie, sinceramente soy una persona que no he tenido líderes, no me he centrado nunca con alguien que sea como muy aspiracional. Sí que me he fijado con gente pues cómo hacía las cosas, pero de tener un líder, de querer ser como alguien, pues no, nunca he tenido un líder así como tal. ¿Y tú recuerdas cuál fue la primera competición en la que participaste y más o menos la edad que debías tener? Pues fue en bicicleta de ruta, de carretera, y creo que debía tener, no sé, como unos 13 14 años así, en cadete fue. Realmente, creo que fue en San Carles de la Rápita, realmente donde yo soy, aunque estoy afincado desde hace muchísimo tiempo en Amposta, pero fue en San Carlos de la Rápita y fue una carrera de carácter social, digamos mi primera carrera oficial, porque antes hice como una carrera piratilla allí en el pueblo, pero básicamente no, digamos, no cuenta, digamos la primera oficial, y fue una carrera de carácter social y como nota, nada más salir, fui el primero en quedarme del pelotón. Creo que no habíamos hecho ni 1,5 kilómetros y ya me había quedado descolgado, no porque no pudiera, sino porque tenía tantos nervios, tanta tensión de ir en un pelotón, no tenía ni idea, tenía muchísimo miedo de tener gente a los lados. Fue la verdad algo que me costó muchísimo en superar. El manejarme dentro de un pelotón parece mentira, ¿no? Pero tenía muchísimo miedo y cogía como un pánico, ansiedad y del miedo pues me quedaba, o sea, duraba 1 kilómetro o dos y me quedaba. Como nota así un poco graciosa, ¿no? Luego ya se me pasó y evidentemente dentro del pelotón pues pasé de principio pues no ir bien, de tener muchísimo miedo, a que el miedo se pase a hacerlo absolutamente lo que me daba la gana, ¿no? A controlar muchísimo la bicicleta dentro del pelotón cuando corría en carretera, ¿no? Pero eso fue cuando tenía unos 12 13 años. ¿Qué era lo que más disfrutabas? Claro, te llevó a la competición, pero antes te tuvo que enganchar el ciclismo. ¿Qué te enganchó el ciclismo en aquella época? Bueno, a mí el ciclismo me enganchaba a las bicicletas como tal. A mí me gustaban muchísimo las bicicletas, me encantaban, me apasionaban. Realmente no tenía ni idea de competiciones, no sabía ni que existía básicamente ni el Tour, ni el Giro, ni nada de todo eso. O sea, a mí me gustaba mucho las bicicletas y luego pues fui enganchándome un poquito al ciclismo, ¿no? Pero tampoco no miraba mucho el ciclismo, las carreras por televisión, ¿no? No, simplemente
pues me gustaba ver las bicicletas de la gente, pues de la gente como digamos mayor, ¿no? Del pueblo que entrenaban, que tenían buenas bicicletas y ¡buah! Yo veía aquellas bicicletas en aquel entonces, los Vitus de aluminio, con aquellos grupos campañolo completamente plateados y me encantaba, ¿no? Ver a aquellas bicicletas. Entonces lo que me enganchó fue la bicicleta como tal. Ya más tarde, evidentemente, pues empiezas a pedalear y así que te vas fijando en carreras y te vas aficionando un poquito más. Muy bien. Y ya que estamos hablando de los inicios, a una persona que ahora se inicia en el mundo del ciclismo, de la bicicleta, del gravel, ¿qué consejos le darías tú para empezar? Un poquito, de una persona de primera línea, ¿qué le dirías a uno que justamente acaba de entrar en el mundo de la bici? Que no tenga miedo, ¿no? Porque al final todos empezamos sin saber absolutamente nada. Como habéis visto el caso el ejemplo que os he dado yo, que tenía mucho miedo de ir en bicicleta en pelotón, pero bueno, no tener miedo, que los miedos se van pasando y poco a poco se va aprendiendo muchísimo, ¿no? Lo bueno que tiene la bicicleta es que día tras de día vas aprendiendo. Cuando no sabes nada, aprendes un montón muy poco tiempo y sobre todo, pues fijarse con alguien que sepa más, alguien de tu alrededor, que te dé consejos. No, importante, sobre todo, es preguntar, fijarse mucho en lo que hace la gente que tiene un poquito más de experiencia y de esta manera vas a aprender muchísimo, ¿no? Sin miedo, adelante y nada, y a partir de aquí todo es ganancia. Pero ya, una vez metido ya en el mundo de las carreras, ya no empezando, claro, a mucha gente le pasa lo que te pasó a ti en la primera carrera, esos nervios terribles que te bloquean, que te impiden. Tú, ahora que ya puedes gestionarlos muy bien, ¿qué consejos le darías? ¿O cómo consigues manejarlos en una carrera muy importante? ¿Cómo manejas estos nervios? Bueno, creo que hay una precompetición meses antes o días antes que uno va visualizando lo que es la carrera en sí, ¿no? Te vas preparando una estrategia. Primero vas preparando la forma física, ¿no? Mi metodología es, me preparo la forma física, me olvido en la carrera como tal. Yo me empiezo a poner fuerte físicamente o, bueno, ya estoy bien físicamente, pues a optimizar mi forma física y a partir de ahí ya me fijo un poquito cómo es el trazado de la carrera, ¿no? Si es más montañosa, si es más llana, si es más técnica, pues para adaptar ese entrenamiento basado en lo que me va a venir, ¿no? En la competición como tal. Y cuando ya tengo todo eso, al final, la última semana o así, ya me fijo cuáles son los corredores o los rivales que van a participar. Nunca cojo una competición y meses antes me estoy preocupando de los rivales, ¿no? Porque si no estás preocupándote por una cosa que al final no sabes si realmente va a suceder, ¿no? Porque muchas veces tú te puedes, no sé, preocupar por un rival y al final resulta que este rival se ha lesionado o al final se le solapa otra competición en el calendario, o enferma o cualquier cosa y al final ese rival o no llega o llega con la forma física pues no en su punto, ¿no? En definitiva, primero ponerte bien físicamente si no lo estás. A partir cuando tienes una buena forma física, adaptas ese entrenamiento en base de las características de la competición y ya una semana previa te fijas en el cartel de inscritos y a partir de ahí pues estudias un poquito los rivales. Cuando tienes todo eso pues generas una estrategia y claro, cuando llegas a la línea de meta y llegas con los deberes hechos, tú ya sabes que has entrenado bien, sabes el perfil de la carrera y sabes los rivales que tienes y ya barajas una estrategia y evidentemente pues llegas mucho más tranquilo porque llevas los deberes hechos en la línea de salida. Que bueno, luego todo puede cambiar, ¿no? Crees que algún rival está muy fuerte y no lo está tanto y rivales que no los tenías tanto en el punto de mira pues están fuertes, ¿no? Al final, para controlar esos nervios, primero es generar toda esta estrategia previo a la competencia y al final cuando llegas en la carrera en sí, pues evidentemente estás mucho más tranquilo y relajado. Genial. Pues ahora ya que nos has dicho tus secretos de la primera parte, ahora ya vamos a entrar en la parte dura. Vamos a empezar las series. Ya que has hablado de rivales, ¿cuál ha sido el rival más duro al que te has enfrentado en toda tu carrera? Me da igual en ciclocross, en gravel, en etapas, mountain bike. ¿En cuál de todas las carreras que has hecho has tenido un rival que ha sido un hueso duro de roer?
No, he tenido rivales que han sido superiores a mí, ya no los consideraría rival, ¿no? Porque cuando tú llegas a una carrera, a un bike marathon por etapas y a lo mejor compites con un Thiago Ferreira, pues evidentemente ya no es rival porque él es superior a mí y sí que alguna etapa pues has podido ganarle o has podido disputar con él, pero esto ha sido cuando él ha tenido pues un día menos bueno o alguna avería mecánica, ¿no? Pero el rival que he tenido más confrontamiento de tú a tú, que me lo ha puesto muy duro y que pues hasta ahora, hace unos meses, ha sido siempre así, es el colombiano Luis Mejía, que coincidimos mucho en Latinoamérica, en Costa Rica y en bueno, otros países. Y es un rival pues que a nivel físico, cuando los dos estamos muy fuertes, pues tenemos un nivel muy parejo, ¿no? Y es un rival que mentalmente pues es duro y es un hueso duro de roer, ¿no? Es la persona con la que pues me ha atacado más y me ha puesto más contra las cuerdas, sin duda Luis Mejía. Y cuando el rival más duro eres tú mismo, cuéntanos alguna vez que hayas cometido un error que digas, oh, o sea, peor rival soy yo. Bueno, cuando tú sabes que eres el mejor corredor de una carrera, evidentemente que antiguamente sí que lo podía saber porque había como mucha diferencia, ¿no? Había como unos corredores que siempre ganaban, digamos, y luego pues a lo mejor había un par de peldaños de diferencia y llegabas a una carrera y ya tenías claro que ibas a ganar si no hacías un problema, ¿no? Pues evidentemente que el mayor rival que uno tiene cuando pues no tienes rivales es tener una avería, ¿no? Una avería o a veces agradarte mucho, intentar pues sacar mucha diferencia y olvidarte de pues mejor de una alimentación o hidratación correcta y tú mismo eliminarte, ¿no? Pero este es un poquito más difícil, aunque alguna vez me ha pasado, ¿eh? No has calculado bien, sobre todo con el tema de hidratación. En mountain bike muchas veces pues no tienes gente en los puestos de asistencia y a veces decides pues saltarte un puesto de asistencia pues para no perder 30 o 40 segundos, por ejemplo, y este pues ha sido tu talón de Aquiles, ¿no? Evidentemente, cuanto más experiencia tienes, sabes que cuando vas justo de agua, cuando llegas en un puesto de avituallamiento y no tienes ningún auxiliar, es mejor parar, llenar, perder esos 30 segundos y tirar para adelante, porque como te deshidrates, hasta ahí llegaste. Muy bien. Y luego una cosa, todo el mundo conoce al Josep Betalú, al que está en las portadas, al que se le hacen entrevistas, que entra con la bici por encima de los hombros en la Titan Desert. Esa es la parte bonita. Pero realmente el mundo del ciclismo profesional tiene cosas muy duras. ¿Qué es lo más duro que tú ves del mundo de la competición profesional? Para mí lo más complicado es conciliar el sueño. Es la parte más difícil para mí. Sobre todo cuando estás en competición o previo a los días de la competición, que bueno, pues tienes ese poco de nervios y eso hace que te cueste mucho dormir, ¿no? Es la parte que yo siempre he llevado peor y, bueno, muchas veces cuesta gestionar eso, ¿no? Y luego, evidentemente, pues cuando se termina la temporada o evidentemente ahora que me está pasando estos últimos 3 años, que he tenido muchas lesiones, yo siempre he sido un corredor que pues no me solía lesionar, no me suelo caer mucho, muy poco, pero tengo la mala suerte que lo poco que me he caído últimamente pues me he lesionado y este año empecé lesionado, me operaron de la rodilla y bueno, eso fue pues un varapalo, ¿no? Porque pierdes casi toda la forma física, tienes que reponerte y uf, es un quebradero de cabeza, ¿no? El tema de las lesiones es complicado y luego, pues evidentemente gestionar tema de patrocinios. A veces, pues evidentemente tema económico, pues muchas veces no es fácil, ¿no? Pues tienes que buscar, yo llevo unos cuantos años pues que se me ha dado todo bien, pero evidentemente ahora estoy pasando por un tema de lesiones y cuando hay que renovar contratos, pues esto, cuando todo va bien, a todos les gusta bailar con la más guapa, ¿no? Pero cuando las cosas no van bien, pues evidentemente ahí hay que ver quiénes son los patrocinadores que realmente están siempre ahí y quiénes, pues, cuando las cosas no van bien, pues cambian de caballo, ¿no? Entonces, tema sueño es lo más complicado para mí
Y tema lesiones es lo que también es una cosa pues muy complicada, ¿no? Ahora, por ejemplo, he sufrido una lesión de una caída sumamente tonta, 2 meses y medio casi, y una caída muy, muy tonta que me ha hecho mucho daño en la mano y bueno, me he jugado toda la segunda parte de temporada cuando veía que era una parte que la iba a abordar y estaba convencido de hacerla muy bien, pues al final seguramente, bueno, no voy a poder correr ninguna competición que tenía en el calendario, ¿no? Entonces, son las cosas complicadas que cuando te dedicas profesionalmente a esto y no es un juego, pues es lo que llevas más mal, ¿no? Y estas lesiones, ahora que lo tienes tan fresco como en este momento, cómo la afrontas? La parte de recuperación más física, pero claro, la parte esta de recuperación mental que, claro, nada ayuda por estos patrocinadores que igual no están en este momento, o no están los aficionados diciéndote que bueno eres todo el rato. ¿Cómo afrontas estos momentos? Pues sinceramente he tenido lesiones que las he ido pasando y básicamente no se ha enterado nadie y he podido pues sanarlas básicamente sin dejar de entrenar, aguantando el dolor, etcétera, ¿no? Con muchísima terapia. Pero a principio de año, cuando me operaron de la rodilla, evidentemente tuve que hacer una masterclass porque no me había encontrado nunca en una situación así, ¿no? De empezar la temporada y empezar al dique seco lesionado y evidentemente todas las carreras que tenía programadas a principio de temporada se fueron al traste y bueno, pues tuve que hacer una masterclass. A mí nunca me había pasado esto así. Y evidentemente, pues pude pasarlo. Básicamente retomé la competición en la Titan Desert y bueno, pues la pude hacer muy bien, estuve a punto de ganarla, de hecho hice segundo y gané la etapa reina y bueno, sufrí una caída también en la Titan que me mermó bastante y posiblemente eso me privó de disputar más la victoria, ¿no? Pero bueno, al final contento con el resultado que obtuve porque 3 meses antes estaba en el hospital y 3 meses después estaba disputando una carrera como la Titan con grandísimos rivales, ¿no? Entonces, como te he dicho, hoy hice una masterclass, ¿no? Pero aún así no fue lo suficiente y ahora estoy haciendo la segunda parte de la masterclass, ¿no? De verme como tengo una lesión que no veo evolución hasta el punto de que me he planteado retirarme del ciclismo a final de esta temporada. O sea, espero arreglar esta situación que tengo en la mano porque, no sé, es una lesión complicada que hago vida normal y parece que no tenga nada, pero cojo la bicicleta y cuando llevo 20 o 30 minutos no puedo continuar. Tengo un problema, ¿no? Un edema óseo que es mucho peor que romperte el hueso, ¿no? De hecho, está el hueso roto por dentro y se inflama y luego eso pues pellizca el cartílago y bueno, es una sensación un poquito fea, ¿no? Entonces estoy ahora pasando un momento complicado, ¿no? Evidentemente, hace no muchos días hasta sufrí un poquito un ataque de ansiedad porque veía que no me pasaba, no sabía cómo gestionarlo y he dicho, mira, que sea lo que tenga que ser, realmente ni necesito el ciclismo para vivir, tengo pues otros canales para vivir y me he quitado toda esa presión, ¿no? Entonces, evidentemente, sé que lo voy a superar porque al final a nivel mental soy muy, muy, muy extremadamente fuerte, es mi punto duro mío más que el físico. Entonces, he quitado toda esa presión de todas esas carreras que tenía que correr ahora y bueno, creo que eso me ha dado la tranquilidad de decir, bueno, voy a pensar en el año que viene. Voy a recuperar esta lesión bien y no voy a entrenar ni a jugármela porque si me la juego se me puede complicar la lesión y puedo perder una movilidad en la mano para un futuro, ¿no? Entonces, primero va a ser la salud, lo tengo clarísimo. Y nada, pues ahora estoy entrenando lo que puedo, gimnasio, corriendo por la montaña y poco más, ¿no? Entonces, hay esos momentos complicados en la vida pues, de un deportista de élite y bueno, pues yo estoy ahora en un momento que no me había visto nunca antes y lo estoy viviendo día a día, ¿no? Estoy encajando esos golpes difíciles de ver como una lesión, ves que no progresa, ¿no? Y al final el médico y la gente que ha hablado me dicen, no, no, es que es una lesión
que son 4, 5, incluso 6, 7 meses que puedes estar sin poder hacer exactamente lo que tú quieres. Pues de parte del equipo y de parte de todos los oyentes, te mandamos muchos ánimos para esa lesión porque sabemos que es muy duro. Todos los que hemos tenido alguna vez alguna lesión, sabemos que son momentos críticos y que cuesta muchísimo. Y tú, desde luego, que estás aquí demostrando que lo vas a superar, como siempre, y que vas a seguir adelante. Bueno, eso espero. He tenido unos días un poquito que he estado muy, muy extremadamente pesimista y me he quitado eso y he pensado, bueno, el universo se va a alinear y que tenga que ser lo que tenga que ser. Al final, soy una persona que tengo muchos recursos y que puedo dedicarme a muchas cosas. Entonces me he quitado toda esa presión y sin presión, pues sé que se hacen muchas veces las cosas mejor, ¿no? Es decir, que yo bajo presión siempre trabajo muy bien, pero estar bajo presión de una lesión que ves que cuesta sanar, pues no me había pasado nunca y es una presión diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que voy a dar la vuelta a la tortilla y voy a tirar eso adelante y seguramente ahora pues no estoy pasando por un buen momento, pero creo que al final eso es parte de y eso al final estoy convencido de que, bueno, el tema de la resiliencia es esta cosa que lo estoy llevando bien y creo que, oye, creo que si todo va bien y me recupero bien, en el 2024 vais a ver el mejor beta de todos los tiempos. Eso no lo dudamos, eso no lo dudamos. Y del beta que tenemos hasta este momento, ¿cuál ha sido el momento más duro en en una carrera? ¿Cuál ha sido la carrera en la cual has llegado a tus límites, en el que has dicho, es que lo he dado todo, ya no me quedaba nada? ¿Cuál ha sido ese momento estrella tuyo? Bueno, creo que fue en una ruta de los conquistadores en el 2016 que estaba muy, muy fuerte, llegué, no, antes hacía un fallo, ¿no? Es una carrera de que evidentemente yo iba a correr con corredores que conocían muy, muy bien el terreno y conocían muy bien la carrera y la climatología sobre todo, y yo llegaba 2 días antes de la carrera y me mandaba a correrla, ¿no? Entonces, una ruta de los conquistadores es muy complicado llegar a correrla en esas condiciones porque pasas de estar en el otoño entrenando en frío aquí a irte un verano con lluvias, con muchísima humedad y cuesta mucho, ¿no? Y me acuerdo que en la Ruta de los Conquistadores del 2016 y justamente con Luis Mejía, que fue mi rival, fue el que ganó. Luego él, terminé ganando yo la última etapa, pero recuerdo que la segunda etapa, bueno, lo di todo y nada, y me ganó y no pude hacer nada y se me fue la general y llegué a meta exhausto, ¿no? Porque la primera etapa llegamos al sprint, algo que creo que nunca había pasado antes en la Ruta de los Conquistadores, después de pues no sé cuántos miles de metros de desnivel y cuántas horas, pues llegar 2 corredores al sprint a línea de meta. Y pues estaba con todas las opciones, ¿no? De la general. Y la segunda etapa, pues bueno, pasé momentos críticos, gasté mucho en la primera etapa y bueno, llegué extenuado, sin fuerzas, exhausto en la línea de meta y no, pues me ganaron y fue la carrera que realmente lo di todo. Y luego, años después, pensé de que si hubiese conocido el terreno, hubiese explorado todo muy bien las etapas, pues posiblemente hubiese tenido pues opciones de ganar, ¿no? Porque al final terminé ganando la última etapa, la primera llegar en el sprint y al final se me fue el detalle de la segunda etapa, ¿no? Hubiese tenido que ser menos ofensivo en la primera etapa, gastar menos, llevar menos la responsabilidad y dejar un poco la tostada a mi rival y eso posiblemente me hubiese hecho ganar. Claro está que al año siguiente fui como unos 10 días antes, me estudié todas las etapas y terminé ganando esa carrera, ¿no? Entonces yo creo que la Ruta de los Conquistadores del 2016 siempre la recordaré por la vez que he llegado más al límite en una carrera. Y en las semanas anteriores a esas super pruebas, en esos entrenamientos extenuantes, ¿qué parte del entrenamiento es la que te resulta más dura o más la que te cuesta más?
Bueno, a mí realmente entrenar no me cuesta y no me cuesta llegar al límite entrenando y no me cuesta llegar pero reventado a casa. O sea, soy capaz de solo reventarme entrenando. Entonces, el entreno en sí para mí no es lo más complicado porque sé lo que se tiene que entrenar para llegar a tener ese nivel y llegar competitivo en una carrera, ¿no? Y sé que llego a una carrera y digo, uff, sé que llego en mi mejor punto y listo, ¿no? Y a veces pasa que llegas muy bien en una carrera, pero ahí simplemente un rival tiene un punto más que tú, o un rival, o 5 rivales, o 10 rivales, y no los puedes pues ganar porque en aquellas condiciones, en aquel tipo de terreno son superiores a ti, por mucho que entrenes y nunca los vas a ganar a no ser que tengan un mal día o una avería, ¿no? Entonces, pues las semanas anteriores, pues evidentemente lo duro para mí es manejar esa tensión de llegar a casa y a veces estás tan cansado que, ya te digo, yo pues soy una persona de que sufre un poquito de insomnio. No de insomnio, ¿no? De que me cuesta dormir. Una vez ya me he podido dormir, ya duermo todo el tirón y duermo súper, súper bien, ¿no? Pero los días previos a esa competición, pues el poder dormir, descansar, es lo que me cuesta un poquito más. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con un poquito de historia del deporte. ¿Tú te acuerdas que cuando empezamos se iba sin nada? Luego llegó la revolución de los pulsómetros, que el que no llevaba un pulsómetro no era nadie, aunque no supiera manejarlo. Y ahora han entrado los potenciómetros ya en el juego. Estamos en una auténtica revolución tecnológica entre pulsómetros, potenciómetros, entrenamientos, toda esa técnica, toda esa ciencia que hay detrás. ¿Qué opinas? Porque tú lo has vivido desde cero. Hemos vivido la evolución del deporte con toda esta tecnología. ¿Qué opinas tú, Josep? Bueno, todo lo que sea avanzar y evolucionar siempre va a ser positivo, ¿no? Empezamos y no teníamos nada y de hecho las primeras competiciones no llevábamos absolutamente nada. Y tardamos tiempo, en llevar cosas y empezamos por el pulsómetro y era un pulsómetro súper básico, tan básico que tenía las pulsaciones y cuando terminabas el entrenamiento o la carrera no te decía ni la media de pulsaciones que habías generado, ¿no? En aquel entrenamiento o en aquella carrera. Y poquito a poco, pues los pulsómetros fueron evolucionando, ya te decían las medias, luego ya en el lab. En el lab todavía no te decían la media de aquel lab, luego salieron mejores pulsómetros que ya te decían la media de aquel lab. En aquel entonces me acuerdo que los pulsómetros, la marca reina era Polar, ¿no? Y bueno, fuimos evolucionando y tardamos muchos, muchos años hasta que nos adentramos en el tema de los potenciómetros, ¿no? Yo de hecho recuerdo que fui de los primeros en bicicleta de cuando corría en carretera de llevar potenciómetro. Creo que mi primer potenciómetro lo llevé en el 2010 o 2011, no me acuerdo exactamente, en la bicicleta de contrarreloj que yo tenía. No lo llevaba ni en la bicicleta de carretera, ¿no? En la bicicleta de contrarreloj lo llevaba y para hacer los intervalos por el plano, en ligera subida, pues lo llevaba. Y más tarde, pues evidentemente ya pusimos el potenciómetro. Luego yo tardé, en mountain bike tardé un tiempo en poner potenciómetro. Creo que el primer año que yo me puse potenciómetro fue en 2018, si mal no recuerdo. En 2018 yo ya implementé el potenciómetro en la mountain bike y evidentemente pues ya sabía un poquito porque pues evidentemente hacía años en carretera lo llevaba, pero aún no sabía, estaba muy verde, con el tema de entrenar con vatios, etcétera, ¿no? Y poquito a poquito vas aprendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Que bueno, pues uno ya se maneja muy bien con el tema de potenciómetro, pero evidentemente como hemos sufrido toda esa evolución y hemos entrenado muchísimos años en sensaciones, pues evidentemente ahora manejamos 3 estrategias, que es el pulso, los vatios y las sensaciones. Creo que ahora estamos a full de datos. Nosotros los aficionados vemos la parte bonita, la parte de las victorias, del éxito, pero sabemos o creemos saber que hay una parte por detrás de mucho trabajo y mucho sacrificio. Qué es lo que sientes que el mayor sacrificio que te ha costado para llegar a donde has llegado?
Bueno, el sacrificio, ¿sabes lo que pasa? Que al final, cuando haces una cosa por gusto, pues como que cuesta menos, ¿no? Pero sí que tuve unos momentos complicados, como tienen muchísimos corredores, ¿no? Cuando empleas mucho tiempo y no llegan los resultados a nivel de patrocinadores, ¿no? De que pues todo te lo pagas tú, absolutamente todo, ¿no? Desde las carreras, inscripciones, bicicletas, desde neumáticos, absolutamente todo, ¿no? Creo que lo complicado fue como pasar ese momento, ¿no? Más que nada porque yo me profesionalicé, o llegué al deporte profesional ya de muy mayor. Tenía yo mi empresa que trabajaba y entrenaba en los mediodías, 2 horas a tope y luego los fines de semana. Y evidentemente llegó un momento que pensé, a ver, sí, me gusta el ciclismo, pero es como que te obsesionas porque quieres competir y quieres ser bueno y llegas a un momento a pensar que si eso realmente te compensa, ¿no? Más sobre todo si tienes una empresa que, bueno, generas buenos números, que vives bien y que piensas que si todo ese sacrificio realmente sirve, ¿no? Creo que pasé como unos 3 años, 3, 4 años así, pensando que realmente sí valía la pena todo ese esfuerzo y toda esa inversión de capital, que fueron muchos miles de euros. Hay muchísima gente, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que se creen que primero tienen que tener el patrocinador y luego empezar a entrenar. No, pues no. Tienes que demostrar, tienes que ganar muchísimas carreras para que te llegue el primer patrocinador. Entonces, creo que este impasse fue el más duro, ¿no? El decir, ¿vale realmente todo ese esfuerzo que yo estoy haciendo y toda esa inversión económica está sirviendo de algo? Y yo creo que para mí eso fue lo más duro. Ya cuando de repente fue básicamente de un día para el otro que empecé a ganar carreras y tener patrocinadores, ¿no? Al principio pues vas teniendo material, luego pues te van dando algo económico, pues te pagaban la licencia, te pagaban inscripciones, ya tenías un poquito de desplazamientos. Luego ya gestionabas con las organizaciones de las carreras porque ya tenías un palmarés y ya las organizaciones de las carreras pues ya te daban un fijo por ir a correr. Entonces ibas ya sanando todos esos gastos y ya empezabas a ser un corredor que ya no te costaba al menos nada correr. O sea, no ganabas nada, pero ya no te costaba nada correr y eso ya era un gran paso, ¿no? No eres profesional porque evidentemente ser profesional significa que te estás ganando bien la vida. Ganar un poquito de dinero tampoco considero que seas profesional, ¿no? O sea, ya cuando tienes un buen sueldo que puedes vivir ya solo de eso ya te puedes considerar pues, un deportista profesional. Pues, ese impasse de encontrar esos patrocinadores, de pasar esos momentos de decir si realmente eso valía la pena o no, y evidentemente dar todos esos palos a ciegas porque yo pues cuando empecé aprendí, soy una persona sumamente autodidacta y muchas veces pues es error, corregir y evidentemente yo todo lo que aprendí no tuve ningún entrenador nunca y hasta hoy mi entrenador soy yo y no he tenido nunca ningún mentor que me diga haz esto así, 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 pues para evitar todos esos años de errores, ¿no? Que yo cometí. Y evidentemente si en su día hubiese tenido un mentor o un entrenador, pues como lo soy yo ahora, ¿no? Que entreno gente, que hago de coach, muchísima gente. Entonces, evidentemente, esos años los hubiese llegado muchísimo antes, ¿no? Entonces, pues ese proceso, pues costó mucho, pero al final, como te digo, como es una cosa que te apasiona y te gusta, pues al final, pues cuesta un poquito menos. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a uno de los temas más calientes en la actualidad, que son las pruebas de ultradistancia. Las pruebas de ultradistancia, sabemos que tú, por ejemplo, la Gigantes de Piedra, no te quedabas contento con dar una vuelta, que tuviste que dar dos, lo más normal que hace la gente. Entonces, en esas pruebas, cuando haces eso, lógicamente la nutrición y el equipamiento son uno de los elementos indispensables. Háblanos un poquito de esos dos temas que todo el mundo quiere saber, los pequeños secretos tuyos. La nutrición y el equipamiento, ¿hasta qué punto influyen? ¿Cómo hay que controlarlos y gestionarlos? Mira, vamos a ir por fases, ¿no? Empezamos con cualquier corredor de
de off-road, por decirlo de alguna manera, de mountain bike, gravel, lo que quieras decir ahora mismo, empiezas por cross country, ¿vale? Carreras cortas, explosivas, de dar vueltas a un circuito, carreras de 1 hora y media, que la puedes hacer sin tomar nada y apenas sin beber nada, o sea, que la puedes hacer sin tomar ningún gel, ni nada, pero bueno, si comes, le metes un poquito de energía en el cuerpo, pues muchísimo mejor. Entonces tú puedes ser un corredor muy bueno en cross country y luego cuando pasas en el bike maratón no eres absolutamente nadie porque no sabes gestionar ni los esfuerzos. No es lo mismo correr 1 hora y media que correr 4 o 5 horas. Entonces tienes que saber gestionar los esfuerzos porque lo que me pasaba, ¿no? Salía, tenía las 2 primeras horas muy buenas, pero luego venía el declive bueno, esa baja de rendimiento por dos cosas. Por haber gastado demasiadas energías en las 2 primeras horas, vaciarme completamente y no saber nutrirte, no saber qué comer, no saber cómo hidratarte, ¿no? Entonces pasas del cross country al maratón y es sumamente importante saber hacer eso. Y cuando ya lo sabes hacer, ya eres un buen corredor de bike marathon. O sea, como yo pasé de cross country, que era un buen corredor de cross country, a ser un buen corredor de bike marathon, incluso ser un buen corredor de bike marathon en etapas o carreras por etapas. Luego pasas a la ultradistancia y te pasa exactamente lo mismo. Tú te crees que eres muy bueno porque vienes de ganar una, no sé, por ejemplo, una Titan Desert y dices, voy a correr un campeonato de España o de Europa de ultramaratón y haces el cuento de la lechera, ¿no? Pues llegas a una carrera de ultradistancia y absolutamente no eres nadie. O sea, no eres nadie no significa de que no termines ni la carrera, ¿no? O sea, que piensas de que hay corredores de ultradistancia que van a correr un bike marathon y los ganas facilísimo, que era mi caso, y cuando llegaba en la ultradistancia no los podía ganar. Entonces, otra vez, tienes que darte ese masterclass de cómo esos esfuerzos, evidentemente, balancearlos, cómo no gastar esas fuerzas, cómo saber dosificar todos esos esfuerzos y, evidentemente, otra cosa importante, ¿no? El tema de la alimentación. Cuando tú corres una carrera, un bike maratón de 3 horas, 4 horas, 5 horas, evidentemente con 3, 4 geles tiras y terminas la carrera pues súper bien, ¿no? Pues evidentemente cuando haces un ultramaratón, estamos hablando de un ultramaratón no de 6 horas o de 7 horas, estamos hablando de más de 7 horas, 8 horas para arriba. Tienes que aprender y tienes que entrenar y sobre todo competir y también hacer el fallo, corrección, fallo, corrección. Y es saber tu cuerpo qué absorbe bien, qué es lo que necesita tu cuerpo. Por ejemplo, si necesitas un aporte de más proteico, si necesitas algo más de carbohidratos más sólidos o puedes tirar de carbohidratos más líquidos. Entonces, es conocerte un poquito el cuerpo. Hay gente que necesita tomar proteína. Yo, por ejemplo, no puedo tomar proteína porque no la asimilo bien y bueno, y se me encharca todo en el estómago y ahí quedo. Entonces hay que conocerse muy bien y sobre todo los 4 o 5 primeros maratones de ultra distancia no puedes sacar muchas cuentas y tienes que aprender mucho porque vas a cometer errores, no vas a llegar bien al final de la línea de meta porque te habrás pues apajarado, te habrás vaciado tanto a nivel físico de que pues llegarás con calambres porque no te habrás hidratado bien. A veces la gente cree que tomar siempre sales minerales, electrolitos en todo momento es bueno y tampoco es bueno dependiendo del corredor. Yo, por ejemplo, tengo que tomar un bidón de electrolitos y un bidón de agua, incluso combinarlo, un poquito de electrolitos, un poquito de agua. Entonces hay que conocerse bien, correr 4 o 5 carreras de ultradistancia para realmente saber qué es lo que tu cuerpo absorbe bien y a partir de ahí, pues evidentemente ya hacerte un poquito más experto, ¿no? Yo las primeras carreras que hice ultradistancia, pues terminé muy por debajo de mis expectativas, incluso no terminé en las carreras, hasta que terminé ganando una gigante de piedra este año, después de unas cuantas ediciones, que ya me conocí, ya hice pues eventos a título individual de eventos non-stop,
que pues conocí ya mi cuerpo, ya sabes esos límites, los pasas y sabes lo que necesitas y cómo administrar todas esas fuerzas, ¿no? Y esa energía. Entonces, hasta que no pasas un tiempo, hacerte bueno en ultradistancia es complicado. Vamos a aprovechar para dar unas métricas para todos los que les gusten de la prueba de gigantes de piedra por dos, que fue una de las estrellas, 400 kilómetros, con 14.000 positivos. Y bueno, yo tengo entendido que hiciste un normalizado de más de 200 vatios, 208 durante 27 horas y una TSS de 1067. Ahí lo dejamos para todos aquellos que les gustan las métricas. Ya tienen un poquito para disfrutar con esos números. Bueno, ese día siempre lo recordaré, es el último non-stop que hice y no puedo decir que de ese agua ya no beberé o que no haré ningún non-stop más, pero sí que va a ser muy complicado de que vuelva a hacer un non-stop. He hecho 4 y evidentemente pues empecé con la ruta non-stop que fueron, no me acuerdo exactamente, pero fueron como 17, 18 horas, unas condiciones meteorológicas muy complicadas, agua, frío, altura, humedad, diluvios monumentales. Luego pasé a hacer otro que fue un poquito más corto y lo hice con bicicleta de gravel. Fue durante la pandemia, en el 2020, en Costa Rica. Lo hice con una bicicleta de gravel en un recorrido que para nada era bicicleta de gravel. Sufrí muchísimo, pero no por el non-stop porque creo que fueron como 12 o 13 horas, no me acuerdo muy bien, sino por la zona del recorrido, ¿no? Hacerlo con una bicicleta de gravel, aunque la adapté, le puse pues un prototipo que ahora ya está a la venta de una suspensión Fox para bicicletas de gravel. Le puse un plato de 32 porque eran subidas muy inclinadas y luego unos single tracks que había, bueno, fue una locura, ¿no? Por el terreno. Luego hice otro non-stop que no lo teníamos presupuestado como non-stop, que fue el Camino de Mulas, que es una carrera de bikepacking de mountain bike. Se puede hacer con gravel, pero no es aconsejable. Mejor hacerlo con mountain bike, que es en Costa Rica. Se sale de la frontera sur de Costa Rica en Panamá y se llega a la frontera norte de Costa Rica, que es Nicaragua. Son 630 kilómetros, si mal no recuerdo, y unos 15.000 metros de ascenso. Y bueno, al final lo hice todo non-stop y fueron creo que 45, 46 horas sin parar. O sea, lo que paré fue como para una vez hacer mis necesidades como tal y luego pues para reponer agua o para comprar en pequeños supermercados comida. Pues fueron casi 2 días seguidos sin parar de pedalear. Llegué con llagas en el trasero, con los pies también llagados. Bueno, fue una locura también. Y el último non-stop, porque evidentemente vas pasando como niveles, ¿no? Cuando haces un non-stop de tantas horas o tanto desnivel o lo que sea, el próximo tiene que ser más, y el próximo tiene que ser más, y el próximo tiene que ser más. Y al final el último decidí hacerlo en España, porque todos habían sido fuera en Latinoamérica. Y pues qué mejor hacerlo que en mi país, ¿no? Y quise hacer la gigante de piedra 2 veces. Es una auténtica locura. Ahora mismo no lo volvería a hacer, ni mucho menos. Es una barbaridad. Terminé absolutamente exhausto, reventado, súper destrozado a nivel muscular y bueno, y tardé mucho tiempo en recuperarme de eso, ¿no? Y entonces dije, bueno, eso pasa mucho factura a nivel muscular, que te quedas luego muchos meses que no tienes fuerza, no estás explosivo. Bueno, solo sé yo lo que al final pasas y decidí pues no hacer ninguno más porque no me queda mucho en mi carrera deportiva y evidentemente tengo una edad que vas perdiendo esa explosividad y si encima pues vas haciendo esas barbaridades pues te quedas que al final pues no tienes nada de fuerza, ¿no? Entonces, lo que me queda de carrera profesional lo quiero hacer bien, quiero ser ese corredor explosivo que fui hasta en el 2018 y creo que lo voy a conseguir. Entonces, bueno, ese gigante, esa doble gigante de piedra fue algo brutal. Está en mi canal de YouTube el reportaje. Fue una experiencia espectacular, pero os repito, no la volvería a hacer ni que me paguen de todo el dinero. En el mundo del gravel también están
teniendo cada vez más tirón estas pruebas non-stop de ultra larga distancia. Y también está empezando a surgir esta competición mucho más corta de casi sprint de formato UCI. ¿Cuál es tu experiencia de, sobre todo las diferencias que has notado tú entre competir en mountain bike, que tienes muchísimos años de experiencia, y cuando has competido en el gravel? ¿Cuáles son los aspectos que más has notado? Bueno, sobre todo cuando eres un corredor que viene del mountain bike y no del ciclismo de carretera, los vienen ciclismo de carretera y pasan al gravel, esto no lo sufren tanto. Pero cuando tú eres un corredor de mountain bike, eres técnico, yo me considero que soy técnico, siempre he bajado muy rápido y tienes que parar mucho cuidado con la bicicleta. O sea, porque la bicicleta tienes que cambiar ese chip de decir, uff, tengo que bajar evidentemente con más cabeza, porque lo que me pasa con la bicicleta de gravel es que termino rompiendo todo. O sea, tema ruedas, pinchando sobre todo, es el talón de Aquiles, que termino pinchando, destrozando neumáticos y entonces evidentemente no puedes darle mucha presión a los neumáticos porque si no luego vas muy rebotado y terminas destrozado de cervicales, de nalgas. Entonces tienes que llevar la presión adecuada que la bicicleta absorba y tienes que pensar que bajando entonces tienes que frenar un poquito más porque si no terminas hinchando o rompiendo una rueda o algo más, ¿no? Entonces, lo más complicado para mí y lo más complicado creo que para todo el mundo es cuidar la mecánica. Muy bien. Entonces ahora ya podemos pasar ya al final del entrenamiento. Vamos a relajarnos un poquito. Ya que hablamos de relax, ¿cuál es tu forma de relajarte o recuperarte después de un gran evento de este tipo? ¿Qué cosas haces? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, al final mi trabajo es el ciclismo, ¿no? Y a veces cuando me dicen, ¿y tú descansas? ¿Cuánto descansas? ¿No? Pues al final el descansar, pues es salir a hacer una hora y media de bicicleta, pues completamente al suave, ¿no? Por el plano, sin nada de esfuerzo y disfrutar, ¿no? A mí me gusta mucho entrenar con música y muchos dirán de que, bueno, que si es prohibido, que si tal, pues al final a mí me da exactamente igual que sea prohibido, porque a mí la música pues me apasiona y hace muchas horas, evidentemente, es algo por la montaña y me gusta llevar pues mis audífonos puestos y escuchar música, ¿no? Entonces, los días que vienen detrás de una competición, pues que has llegado mucho al límite a nivel físico, incluso a nivel mental, pues algo me olvido de números, me quito la banda de pulsaciones y bueno, y voy, salgo pues a disfrutar un poco de la bicicleta en sí o hacer algún entrenamiento así un poquito más técnico, más divertido. Al final, la desconexión mía pues es evidentemente salir con bicicleta, ¿no? Porque si no, al final el día tiene muchas horas y la verdad es que los días que tengo que descansar totalmente se me hacen muy largos si no salgo con bici, ¿no? Pues nada, salir a disfrutar, a pasear o quedar con amigos que pues tienen un nivel físico pues muy por debajo de uno. Entonces aprovechas esos días pues para salir con esos amigos o con esos seguidores y pasarlo bien y disfrutar y pues hablar un poquito de cómo te ha ido la carrera o los entrenamientos o de lo que sea. Y en esa situación ideal de relax, de que tú sales a pedalear por pura diversión, si tuvieses que elegir un sitio en el mundo donde te gustaría hacerlo, ¿dónde sería? Evidentemente en Amposta. Es perfecto. Al final el lugar donde yo he nacido es el lugar perfecto. La única cosa que le haría falta a este lugar es que estuviese entre 1.500 y 2.500 metros de altura. El problema es que entonces haría frío en invierno, ¿no? Entonces creo que el lugar donde he nacido, en el Montsià, es perfecto. Montsià, Vallcebre, el Maestrat, porque tenemos un montón de plano. Para los días que estás pues muy cansado, evidentemente sales a hacer una hora y media de plano y básicamente ruedas por debajo de 100 pulsaciones o por debajo de 120 vatios y tenemos un terreno espectacular, ¿no? También pues para entrenar tenemos muchas subidas y sobre todo tenemos un terreno a nivel técnico, bueno, es difícil superar, ¿no? Y en todas las carreras que has corrido,
en toda tu experiencia, ¿cuál ha sido el momento más divertido, más gracioso? Esa anécdota que te ha quedado ya anclada para siempre. Pues mira, he tenido muchas, ¿no? Pero una que, por decir alguna que recuerdo ahora hace poco, fue el año pasado, una carrera en Nicaragua, que salí y íbamos tres corredores y yo estuve a punto en una bajada, venía una bajada con una curva que pasaba un río por encima de cemento, entonces se hace un poquito la película esta que resbala y yo estuve a punto de caerme y nada, se me resbaló la bicicleta, casi me doy una hostia que no veas, no me caí, me salió la cadena, tuve que parar, poner la cadena en el plato, se me fueron estos dos corredores, me sacaron un poco de distancia y bueno, no me puse nervioso porque pensé, bueno, quedaba toda la carrera, era el kilómetro 8 o 10, no sé exactamente. Entonces los tenía ahí delante y luego vinieron unas cuantas curvas y de repente los perdí de vista. Y yo pensé, ¡buah! Estos se han puesto a tope de relevos y me van a eliminar, ¿no? Entonces estuve yo, bueno, me puse a tope y no los alcanzaba. Y bueno, pero yo desesperado pensando, pues si iban ahí a 30 o 40 segundos o un minuto. Y nada, y no los cogía. Entonces llegó un momento en Latinoamérica, tienes que parar mucho cuidado y no lo digo por esos dos corredores, ¿no? Porque me ha pasado con corredores de que pasan coches, porque el tráfico en muchas zonas es abierto, ¿no? Y hay corredores que pasa un coche, no sé, tú vas a 30 con la bicicleta y te pasa un coche a 40 o una moto y se ponen a rueda o se cogen hacen trascoche o yo qué sé, cualquier maña de esas que en Europa es algo que es impensable, que los corredores de aquí, pero bueno, allá hacen tienen muchas mañas de esas y tienes que cuidarte un poquito. Entonces pensé, no, como pasaban coches y pasaban motos, pensé, esos malparidos se han puesto a rueda y me han sacado. Entonces fue súper gracioso porque estuve yo como una hora y media a tope y llegó un momento que venían unas subidas así largas y pensaba, es imposible que esos tíos yo sé que tengo un punto más que ellos y no los podía alcanzar, ¿no? Y tampoco no tenía un árbitro por ahí delante de que me pudiese dar instrucciones, ¿no? Ni referencias, porque pasamos por una zona de que no había nadie. Entonces, hasta que llegó un momento de que dije, oye, estos dos corredores, ¿a qué tiempo, a cuánto van de mí? Y me dijeron, no, si vas tú primero. Entonces, fue gracioso porque yo estuve como una hora y media a tope y resulta que esos dos corredores se equivocaron en un cruce y se perdieron. Entonces yo iba a cabeza de carrera pensándome que no y a tope y total fue pues un momento gracioso que cuando llegué a meta pues me reí mucho, ¿no? De esa situación de ir, ¿cómo puede ser si no estoy bajando de 350 vatios y no puedo alcanzar a unos corredores pues que tenían un punto menos que yo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la anécdota más reciente. Oye, Josep, y si te dejasen irte de copas con cualquier personaje famoso que esté vivo o muerto, ¿con quién te gustaría o te hubiese gustado ir? Creo que tengo muy buenos amigos para ir de copas, entonces no. Tengo muy buenos amigos para ir de copas, entonces no sé, no. Ahora mismo me has cogido sin saber, ¿no? Pero no tengo nadie. Con los que tengo ya me conformo. Muy bien. Y si en vez de conformarte con el ciclismo no te hubieras conformado y hicieras otro deporte, ¿cuál sería ese deporte? Ostras, pues no tengo ningún deporte que me hubiese gustado. Si otra cosa que me hubiese gustado dedicarme hubiese sido a la música. La música sí que me hubiese gustado mucho. Estar en un grupo de música así sí que es una cosa que siempre lo he tenido allí, ¿no? Pero otro deporte, como dedicarme, no sé, algún deporte que me gusta mucho por lo técnico y físico que es al mismo tiempo, pues no sé, el tenis me gusta bastante. Antes has dicho que tu zona donde has nacido es el sitio que tú eliges del mundo, pero ¿hay algún sitio que te quede, que te gustaría, que no hayas ido y que te gustaría ir con o sin la bici? Bueno, pues Colombia. Colombia he estado y hay lugares muy buenos para entrenar en Colombia, sobre todo por el tema de altura y altura con buena climatología. O sea, puedes estar entrenando por encima de los 3.000 metros y básicamente entrenar de corto.
Entonces, y hay mucho altiplano. Entonces, creo que Colombia tiene muchas buenas partes para entrenar, ¿no? Y luego, pues posiblemente en Estados Unidos, en Colorado también es una zona pues muy buena para entrenar. Y cuando llegas de un entrenamiento y dejas la bici y te duchas, qué es lo que quieres hacer ese día? ¿Qué es lo que te apetece hacer? Ya has hecho tu sesión de bici, ya te has dado el tute y entonces, ¿qué te apetece hacer una tarde después de entrenar? Bueno, no sé, o sea, creo que coger la moto, ir a dar un poquito de gatillo, por ahí pues creo que es un plan perfecto. Y a ver, vamos a ir ya con la última pregunta. Y antes que has hablado de que no has tenido un mentor y que ahora ejerces de mentor, ¿qué, qué harías tú de mentor de ti mismo? ¿Qué cosas te dirías a ti mismo de joven y que pues, para no repetir los errores o esas cosas que has dicho, ¿cuál sería tu mensaje? Pues si quieres llegar lejos en el deporte, tienes que buscar, si quieres no cometer errores, tienes que buscar a alguien que realmente sepa. O sea, un entrenador creo que se tiene que buscar como un 50-50, ¿no? Un entrenador sobre todo que tenga mucho conocimiento a título personal de haber competido, porque muchas veces hay corredores que se centran mucho con los números, de llegar, que si tantas series, que si llegar a ese nivel de forma física óptimo y llegan con muy buenos números, pero llegan a correr una carrera y no tienen un plan, una estrategia, porque no tienen un coach, no tienen alguien que realmente les diga, bueno, sí, no es todo números, no es todo llegar bien, sino es llegar bien de forma física, pero tener una buena estrategia, ¿no? Tener alguien que te diga, que te enseñe, pues tienes que hacer esto, tienes que observar o fijarte con este corredor y con este corredor. Tienes, a ver, tú eres bueno subiendo, pues tienes que atacar en la subida para no llegar arriba de la subida con alguien que es muy bueno bajando y que te puede pues sacar en la bajada. Creo que tener un entrenador que haya estado, que haya sido un buen corredor, creo que eso puede ayudar a alguien que se quiere iniciar y quiere sobre todo llegar lejos con el tema del deporte. Si tú quieres empezar con el tema del deporte, pero tu objetivo no es la alta competición, que es simplemente disfrutar y es coger una buena forma física, pues entonces cualquier entrenador te puede funcionar, ¿no? Pero si quieres llegar lejos, creo que es muy importante tener un entrenador que esté muy, pues evidentemente, esté, haya pasado mucho por la competición o tener un entrenador y tener un coach. Que un entrenador que te lleve muy bien el tema del entrenamiento y un coach que te sepa pues trazarte un plan estratégico para llegar a una carrera y tener una estrategia para sacar el máximo rendimiento. Estupendo. Pues Josep, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has dado unas buenas anécdotas y unos buenos consejos. Ha sido un placer. Bien, el gusto siempre es mío de poder compartir con gente bueno, pues enseñar sobre todo a gente, ¿no? Últimamente que me estoy pues centrando un poquito más en hacer ese coach, ¿no? Ese entrenador, de toda esa formación que he ido estudiando y adquiriendo durante todos estos años bueno, pues todos mis alumnos darles esos conocimientos y yo veo de que, buah, pues persona que empiezo a entrenar evidentemente está ganando muchísimo más por todo ese plan que le puedes trazar a nivel de coach que de entrenador en números, ¿no? Al final creo que estoy consiguiendo algo que me motiva, ¿no? Que es pues formar toda esa gente para que no hagan tantos y tantos y tantos errores que he cometido yo, ¿no? Que si no los hubiese cometido, pues evidentemente hubiese llegado a conseguir pues buenos resultados de muchísimo antes de lo que al final llegué. Eso es fantástico. Te deseamos la mejor de la suerte con estos chavales que estás llevando y por supuesto para ti que te recuperes lo antes posible, pero sobre todo que te recuperes bien. Te queremos seguir viendo ahí a tope y nos encanta verte otra vez motivado y con muchas ganas de dar guerra. Muchas gracias. Bueno,
Muchísimas gracias a vosotros, un gusto y para lo que necesitéis, ya sabéis que el beta siempre estará aquí. Venga, muchas gracias. Adiós.